El cielo no se rompió. No hubo grietas púrpuras ni relámpagos de advertencia. No hubo trompetas angelicales ni temblores que anunciaran el fin de algo. El universo aprendió, después del Ragnarok, que algunas presencias no irrumpen, se deslizan. El balcón del Valhalla estaba bañado por una noche serena. Las estrellas parecían más cercanas, como si escucharan. El viento movía las cortinas de seda con una cadencia casi respiratoria. Él permanecía apoyado en la barandilla, con los brazos cruzados, la mirada fija en la bóveda celeste. No estaba vigilando. Tampoco esperando. Pero su cuerpo, sí. La cicatriz invisible en su mejilla ardió. No como fuego. Como un recuerdo que se niega a morir. Sabía que vendrías sola, murmuró al vacío, sin girarse. Siempre lo haces cuando quieres que te escuchen, no cuando quieres permiso. El aire cambió. No fue frío ni calor. Fue precisión. El espacio a su espalda se volvió más nítido, como si la realidad hubiese ajustado el enfoque solo para ella. El sonido del viento se apagó, reemplazado por un silencio pulcro, casi elegante. «Has aprendido a distinguirme incluso cuando no estoy», respondió una voz suave, melódica, peligrosamente cercana. «Eso debería preocuparme, o halagarme». Goku sonrió apenas. No fue una sonrisa de triunfo, sino de reconocimiento. Se giró despacio, sin prisa, como si el tiempo fuese algo que ambos compartían en secreto. Allí estaba. Cabello azabache lleno de una oscuridad infinita. Rostro cubierto, no para ocultar quién es, solo por costumbre. Vestía una túnica oscura, ceñida de forma indecentemente sobria, como si la modestia fuese un juego que dominaba mejor que nadie. Sus ojos, profundos, no brillaban. Observaban. «Sigues entrando como si este mundo te perteneciera», dijo él, con calma. «No», corrigió ella, avanzando un paso. «Entro como quien ya estuvo aquí antes, y dejó algo suyo». La distancia entre ambos se redujo a unos pocos metros. La noche parecía contener la respiración. Él notó cómo la gravedad se alteraba apenas, una reacción inconsciente de su presencia. Las estrellas parpadearon, nerviosas. «¿No dejaste algo?», respondió. «Marcaste». La comisura de los labios de la ángel se curvó con una picardía peligrosa. «¿Te dolió?». «No». «¿Te molestó?». «Tampoco». Ella inclinó la cabeza, estudiándolo. Sus ojos recorrieron el rostro que ya no usaba máscara. Se detuvieron en la mejilla donde su beso había ardido días atrás, como si pudiera verlo aún. «Entonces, ¿por qué sigues tocándote ahí cuando crees que nadie mira?». El Saiyajin no respondió de inmediato. Dio un paso al frente. Luego otro. Hasta que el aire entre ambos se volvió demasiado delgado para mentiras. «Porque hay marcas que no se borran», dijo. «Aunque uno quiera». Mi cocina alzó una ceja, divertida. «Y hay marcas que se reclaman», susurró. «Aunque el marcado se esconda entre diosas». La cercanía era ahora íntima. No se tocaban. No lo necesitaban. El espacio entre ambos vibraba con una tensión antigua, algo que no pertenecía a este universo ni al anterior. «No vine a discutir», continuó ella. «Vine porque el tejido que sellaste, está cantando tu nombre». «Siempre canta», respondió él. «Yo soy el silencio que lo contiene». «No esta vez». La ángel alzó una mano, lenta, deliberada. No para atacarlo. No para imponer autoridad. Sus dedos se detuvieron a 1 centímetro de su pecho, donde el latido era firme, constante, humano. «Está cambiando», dijo en voz baja. «No por el caos. Por ti». Goku cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su mirada era serena, pero cargada de una melancolía peligrosa. «Eso ya lo sabías cuando me besaste», dijo. No fue un impulso. Fue una decisión. Lo fue, admitió ella. Y volvería a tomarla. El viento regresó de golpe, como si el mundo hubiese recordado que debía moverse. Las cortinas ondearon con más fuerza. A lo lejos, una campana resonó en un templo menor, ignorante del peso que se acumulaba en ese balcón. «No deberías estar aquí», dijo él. «Si el gran sacerdote supiera», Padre Sare, lo interrumpió, sin dureza.
Y observa. Como siempre. Ella dio un paso más. Sus cuerpos quedaron a escasos centímetros. Él podía sentir el frío eterno que emanaba de ella, no como ausencia de calor, sino como algo que existía antes de que el calor fuese inventado. Entonces esto es un informe, dijo él. ¿O una tentación? La risa que escapó de sus labios fue suave, cristalina, y peligrosa. ¿Crees que no pueden ser ambas? Ella alzó la vista, encontrándose con sus ojos. Por primera vez desde que se conocieron, no había desafío en su mirada. Había curiosidad desnuda. Has construido un refugio, continuó. Amor, lealtad, carne, promesas. Es hermoso. Imperfecto. Mortal. No es un refugio, corrigió él. Es una elección. Exacto, susurró ella. Y eso es lo que me intriga. La mano que había quedado suspendida terminó por apoyarse sobre su pecho. No empujó. No exigió. Simplemente reposó. El latido bajo su palma no se alteró. No te estoy reclamando, dijo ella. Aún. ¿Y cuándo lo harás? Sus dedos se movieron apenas, dibujando un círculo lento sobre la tela. Cuando dejes de preguntarte si podrías dejarlo todo por mí. El silencio que siguió fue denso. No incómodo. Peligroso. Goku alzó su mano y, con una decisión que sorprendió incluso a las estrellas, cubrió la de ella. Sus dedos se entrelazaron. No como dominio. Como reconocimiento mutuo. No soy algo que pueda dejarlo todo, dijo. Ya lo hice una vez. Ella inclinó el rostro, acercándose a su oído. Su aliento no era cálido, pero erizaba la piel. Y aún así, aquí estás. Sus labios rozaron su mejilla. No fue un beso. Fue una promesa suspendida. Una caricia que no buscaba consumarse, sino recordarle. Esta vez no vine a marcarte, susurró. Vine a ver si aún recuerdas cómo se siente no pertenecer a nadie. Mi cosín se separó despacio. Demasiado despacio. El contacto se rompió, pero la tensión no. Volveré, dijo, retrocediendo un paso. No como ángel. No como amenaza. Entonces, ¿cómo? Una sonrisa ladeada, llena de picardía antigua. Como alguien que quiere saber si el hombre que doblegó al vacío también sabe rendirse cuando lo besan sin permiso. La realidad onduló suavemente a su alrededor. No desapareció de inmediato. Lo miró una última vez, con una intensidad que prometía noches sin sueño. No tardes en decidir, añadió. El multiverso es paciente, yo no tanto. Y entonces, sin estruendo ni luz, se fue. El Saiyajin permaneció inmóvil. La noche retomó su ritmo. Las estrellas respiraron. El viento volvió a ser solo viento. Llevó 2 dedos a su mejilla. No había marca. Pero el recuerdo ardía más que nunca. Y en lo profundo del Valhalla, 4 presencias sintieron, al mismo tiempo, que algo había regresado para reclamar lo que la pasión había intentado esconder. Ella no se había ido del todo. El universo, al contrario de lo que muchos creen, no es inmediato. Las decisiones verdaderas dejan un eco, una estela que tarda en disiparse. Él lo sabía. Por eso no se movió del balcón cuando la noche recuperó su pulso normal. Por eso no llamó a nadie. Por eso no fingió calma. La presencia seguía allí. No detrás. No delante. Dentro del espacio entre un pensamiento y el siguiente. Sigues aquí, dijo finalmente, sin elevar la voz. La realidad parpadeó, como si se avergonzara de haber sido descubierta. El aire se plegó sobre sí mismo, y ella reapareció apoyada con naturalidad en una de las columnas de mármol, como si siempre hubiese estado ahí. Nunca me fui, respondió con tranquilidad. Solo dejé de ser hombre. Goku la miró con una mezcla de cansancio y algo más peligroso. Interés sincero. Eso es lo que más detesto de ustedes. ¿De nosotros? Preguntó, divertida. ¿O de mí? No respondió de inmediato. Caminó despacio, rodeándola, observándola desde distintos ángulos, como si estuviera midiendo no su fuerza, sino su intención. ¿De quienes creen que observar es lo mismo que no intervenir? Ella ladeó la cabeza. ¿Y tú? ¿No observas constantemente?
Vigilas mundos, mides consecuencias, eliges cuándo actuar y cuándo no. La diferencia es que tú lo llamas protección. Porque yo cargo con lo que pasa después. Ella sonrió apenas. No con burla. Con reconocimiento. Ahí está, susurró. Eso es lo que te hace fascinante, y peligroso. Se enderezó, separándose de la columna. Cada paso que daba hacia él parecía reajustar las leyes físicas del lugar. No por fuerza, sino por autoridad inherente. Dices que cargaste con todo, continuó. Que ya lo perdiste todo una vez. Pero te equivocas. Se detuvo frente a él. Nunca perdiste tu capacidad de elegir. El Saiyajin frunció apenas el ceño. ¿Y tú viniste a recordármelo? ¿O a arrebatármela? Mikosin rió suavemente, una risa que no buscaba agradar, sino desarmar. ¿Por qué tendría que ser una sola cosa? El silencio se alargó. No incómodo. Expectante. Él apoyó ambos antebrazos en la barandilla, rompiendo el contacto visual por primera vez. Hablemos claro, dijo. No viniste por equilibrio. Ni por inspección. Tampoco por curiosidad académica. No, admitió ella. Vine porque hiciste algo que no debía ser posible, y lo hiciste sin perderte. Eso depende de a quién le preguntes. Ella se acercó un poco más, invadiendo su espacio sin tocarlo. Te miré cuando usaste el pulso, dijo en voz baja. No vi arrogancia. No vi éxtasis. Vi tristeza contenida. El tipo de tristeza que solo aparece cuando sabes que nadie puede detenerte. Goku apretó la mandíbula. No vine a ser analizado. No, respondió. Viniste a ser visto. Aunque no lo admitas. Ella alzó una mano, señalando su pecho. Aquí, dijo. No late como el de un dios. Late como el de alguien que teme quedarse solo en la cima. Él alzó la vista de golpe. Sus miradas chocaron. Durante un instante, el mundo pareció inclinarse. Ten cuidado, advirtió. Hay líneas que no debes cruzar. ¿Las tuyas? Preguntó. ¿O las que construiste para protegerte? Ella dio otro paso. Ahora estaban tan cerca que el aire entre ambos se volvía innecesario. Ellas te aman, continuó, sin crueldad. A su manera. Te desean. Te veneran. Te necesitan. No las uses como argumento. No lo hago, negó. Las uso como contexto. Su voz se volvió más suave, más peligrosa. Yo no te necesito. Esa frase, dicha con tanta calma, golpeó más fuerte que cualquier provocación. Entonces vete, respondió él. Si no necesitas nada de aquí. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, observándolo como se observa una estrella a punto de colapsar. Pero te quiero. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No era tensión. Era revelación. Eso es una palabra grande, dijo él finalmente. Demasiado para alguien como tú. ¿Por qué no soy mortal? Preguntó. ¿O porque no tengo permitido sentirlo? Ella levantó una mano y la apoyó, por fin, contra su mejilla. Justo donde antes había dejado la marca. No te quiero como ellas, susurró. No te quiero para refugiarme. No te quiero para poseerte. Sus dedos trazaron la línea de su mandíbula. Te quiero porque, si algún día caes, quiero ser la única que esté ahí para verte romperte sin mentir. Él cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su voz era grave. Eso no es amor. No, admitió ella. Es algo peor. Se acercó aún más. Sus labios quedaron a un suspiro de los suyos. No lo besó. Esperó. Dime que no lo sientes, susurró. Dime que este vértigo no te llama. Y me iré. Él no se movió. No respondió. Su respiración permaneció estable, pero sus manos temblaron apenas. No puedo, dijo al fin. Porque sería mentir. Ella sonrió. No triunfante. Satisfecha. No te pido que elijas ahora, continuó. Solo quería que dejaras de fingir que no existe una grieta. Se separó despacio, dándole espacio para respirar. Vendrá un momento, añadió. No por guerra. No por castigo.
Vendrá porque el universo no tolera a alguien que pertenece a demasiados lugares a la vez. Él la observó, serio. ¿Y tú qué serás entonces? Su aura emergió bañando el balcón con un resplandor plateado. Seré la que no te pida que elijas entre el deber y el deseo, respondió. Seré la que te ofrezca ambos, y vea si sobrevives a ello. La realidad comenzó a plegarse de nuevo. Cuida lo que amas, dijo antes de desvanecerse. No porque vaya a quitártelo, sino porque el día que regresé, ya no fue solo para mirar. El aire volvió a la normalidad. Las estrellas retomaron su distancia. El Valhalla siguió siendo Valhalla. Él quedó solo. No derrotado, no vencido. Pero, por primera vez desde el Ragnarok, verdaderamente inquieto. Y en algún punto del palacio, 4 corazones latieron con una sincronía incómoda, como si una sombra elegante acabara de sentarse a la mesa, sin ser invitada. Más tarde. El palacio no dormía. Nunca lo hacía del todo, pero esa noche el silencio era distinto. No era calma. Era expectativa. Como si las paredes hubieran aprendido a escuchar, como si cada columna supiera que algo había cambiado y no se atreviera a nombrarlo. Él cruzó el umbral del salón principal sin anunciarse. No fue necesario. Las 4 ya estaban allí. No juntas. No alineadas. Cada una ocupaba un espacio que no era casual. Era instinto. Territorio. Afrodita descansaba sobre el trono lateral, una pierna cruzada con estudiada negligencia. La luz se deslizaba por su piel como si la obedeciera. No sonreía. Medía. Brunhilda permanecía de pie, brazos cruzados, la espalda rígida. No había dulzura en su mirada, solo una voluntad contenida al límite. A su lado, la tercera observaba desde los escalones, el mentón apoyado en una mano. Callada. Atenta. Su silencio era más inquietante que cualquier acusación. La cuarta no se veía. Pero estaba. Una presión sutil, como un aliento contenido detrás del velo de luz del salón. Así que era verdad, dijo Afrodita, rompiendo el silencio con voz suave. Pensé que exageraban. Él no respondió. Avanzó hasta el centro y se detuvo. No adoptó postura defensiva. No reclamó autoridad. Eso fue peor. ¿Desde cuándo? Preguntó Brunhilda, sin rodeos. No esquives la pregunta. ¿Desde cuándo? No pasó lo que crees, respondió él. Afrodita dejó escapar una risa baja. Siempre dicen eso. Y casi siempre mienten. No, intervino la que estaba sentada. Esta vez no. Las miradas se dirigieron hacia ella. No porque no haya pasado nada, continuó, sino porque lo que pasó no cabe en una palabra tan simple. El aire se tensó. Explícate, exigió Brunhilda. Él inhaló despacio. Me marcó. El silencio cayó como una losa. ¿Qué quieres decir con marcó? Preguntó Afrodita, perdiendo por primera vez una nota de control. Él llevó los dedos a la mejilla. No es una herida. Es una firma. La que estaba sentada se puso de pie lentamente. Eso no se hace sin intención, murmuró. Nadie deja una marca en alguien como tú, si no piensan volver. La luz del salón se agitó. Oh, volveré, dijo una voz ajena al lugar. Nunca dejo nada inconcluso. Mi cocina emergió del resplandor con calma absoluta. Sonrisa tranquila. Ojos antiguos. Las 4 reaccionaron al mismo tiempo. No con violencia. Con evaluación. Así que tú eres, dijo Afrodita, recorriéndola con la mirada. Esperaba algo más intimidante. Y yo esperaba menos hostilidad, respondió Mikosin. Pero supongo que ambas estamos decepcionadas. No hables como si pertenecieras aquí, espetó Brunhilda. Este no es tu lugar. Mikosin ladeó la cabeza. ¿Lugar? Yo no pertenezco a sitios. Pertenezco a momentos. Y este, miró hacia él, me pertenece un poco. Él dio un paso al frente. Basta. La palabra no fue un grito. Fue una orden suave. Todas callaron. No vine a enfrentarlas, continuó Mikosin. Vine porque ya lo hicieron entre ustedes, incluso antes de que yo apareciera.
No nos compares contigo, dijo la tercera, firme. No lo haré, respondió Mikosin. Porque ustedes aman desde la necesidad. El silencio se volvió cortante. ¿Y tú no? Preguntó Afrodita, incorporándose. ¿No lo deseas? ¿No lo miras como algo que quieres reclamar? Mikosin sonrió despacio. Claro que lo deseo. La honestidad fue brutal. La diferencia, añadió, es que yo no necesito que me elija para existir. Brunilda apretó los puños. Eso no te hace superior. No, admitió Mikosin. Me hace peligrosa. Avanzó un paso. Solo uno. El espacio reaccionó. Ustedes lo aman por lo que es cuando se queda, continuó. Yo lo amo por lo que será cuando todo se derrumbe. Entonces no lo amas, respondió la tercera. Lo anticipas. Exacto, replicó Mikosin. Y no hay nada más íntimo que ver a alguien antes de que se vea a sí mismo. Él cerró los ojos un instante. Esto termina ahora. Mikosin lo miró. Su sonrisa, por primera vez, fue suave. Ya comenzó, susurró. Solo que tú aún no conoces las reglas. Afrodita se acercó entonces, rodeándolo, apoyando una mano en su pecho. Mírame, dijo. ¿La miras así cuando te toca? Él no respondió. Respóndeme, insistió. No, dijo al fin. Porque lo que siento contigo no necesita comparación. La tensión cambió de dirección. Brunilda avanzó un paso. Si vuelves a aparecer, le advirtió, no seré paciente. Nunca lo fuiste, respondió Mikosin. Por eso me agradas. Se giró hacia él por última vez. No te robé nada, dijo. Solo abrí una puerta que ya existía. Cuida tus vínculos, añadió. No porque los pierdas, sino porque ahora saben que no son los únicos. La luz se cerró sobre sí misma. Mikosin desapareció. El salón quedó en silencio. 4 miradas lo atravesaron. No con odio. No con reproche. Con algo peor, miedo a perder. No voy a irme, dijo el Saiyajin. Nadie respondió. Pero tampoco voy a mentirles. La tercera se acercó y apoyó la frente en su pecho. Entonces quédate, susurró. Y aprende a sobrevivir a lo que provocaste. Las otras no se alejaron. Tampoco se dieron. Porque cuando el amor se mezcla con poder, no pide permiso. Y la guerra más peligrosa no se libra con fuerza, sino con presencia. El salón quedó atrás. No porque alguien lo abandonara con prisa, sino porque el aire allí se había vuelto imposible de habitar. La presencia de Siente aún vibraba en los muros, como una huella térmica que se negaba a disiparse. Él avanzó por el corredor lateral, siguiendo la curva del palacio, buscando altura, buscando silencio. No lo encontró. Afrodita se movía como si el lugar le perteneciera por derecho antiguo. No caminaba detrás. Lo rodeaba. Cada columna reflejaba un destello distinto de su presencia, cada espejo la multiplicaba. El perfume, sutil, deliberado, no buscaba seducir. Marcaba territorio. Brunhilda, en cambio, avanzaba recta, firme, como si cada paso fuera una decisión irrevocable. No intentaba ser vista. Se negaba a retirarse. El balcón exterior se abrió ante ellos con un suspiro de viento nocturno. Las estrellas parecían más cercanas allí, como si la bóveda celeste hubiera descendido a observar. Él se detuvo junto a la barandilla. Afrodita fue la primera en acercarse. No tocó. No aún. Se colocó a su lado, apoyó los antebrazos en el mármol, inclinándose apenas hacia adelante. El gesto era íntimo sin ser invasivo, estudiado para que la cercanía fuera inevitable. Brunhilda se quedó a unos pasos. No porque dudara, sino porque medía. Sus manos estaban relajadas, pero el cuerpo no. Era la quietud del arco antes de soltar la flecha. La noche avanzó. Afrodita fue reduciendo la distancia con una paciencia cruel. Primero el hombro rozando el suyo, como un accidente. Luego la inclinación mínima del cuerpo, lo suficiente para que el calor se compartiera. El contacto no era un pedido, era una afirmación. Goku no se apartó. Eso bastó. Ella sonrió sin hacerlo evidente y, por fin, apoyó la mano sobre su pecho. No presionó.
No buscó reacción inmediata. Dejó la palma allí, sintiendo el ritmo constante, el pulso que no se alteraba, y aún así le pertenecía un poco. Brunilda avanzó entonces. No con brusquedad. Con determinación. Se colocó frente a él, obligándolo a levantar la mirada. Sus ojos no buscaban permiso ni consuelo. Buscaban certeza. Se interpuso entre ambos. No tocó a Afrodita. No hizo falta. El aire cambió. Afrodita retiró la mano con elegancia, pero no se alejó. Rodeó lentamente, como agua encontrando un nuevo cauce, hasta quedar detrás de él. Sus dedos subieron por los antebrazos, despacio, marcando la piel como si dibujara límites invisibles. Brunilda alzó la mano y la apoyó sobre su clavícula. Su contacto era distinto. Firme, anclado, real. No prometía placer. Prometía permanencia. Él cerró los ojos un instante. Dos fuerzas opuestas. Dos formas de quedarse. Afrodita se inclinó, acercando los labios a su oído sin tocarlo. Su aliento era cálido, lento, como una invitación que no exigía respuesta. No dijo nada. No lo necesitaba. El mensaje estaba en la cercanía, en la certeza de que podía retirarse cuando quisiera, y aún así volver. Brunilda no jugó a la sutileza. Apretó apenas la mano, lo suficiente para recordarle el peso de lo real. Su presencia no ofrecía escape. Ofrecía suelo. El viento nocturno agitó los cabellos, mezcló perfumes y promesas. El balcón parecía sostener una escena demasiado íntima para el cosmos. Afrodita fue la primera en ceder un paso. No por derrota. Por estrategia. Se apartó lo justo para observarlos desde un ángulo nuevo, reclinándose contra una columna, cruzando los brazos con una calma peligrosa. Sus ojos brillaban. Aprendía. Brunilda no se alegró. No sonrió. Simplemente permaneció allí, frente a él, como una guardiana que no necesitaba proclamarse. Goku abrió los ojos. No eligió. Pero tampoco retrocedió. Eso fue suficiente para que ambas entendieran algo fundamental. La guerra no sería rápida, ni limpia, ni justa. Afrodita volvió a acercarse, esta vez sin tocar, describiendo un círculo lento a su alrededor. Cada paso era una pregunta sin palabras. Cada pausa, una promesa aplazada. Brunilda no la siguió con la mirada. No necesitaba hacerlo. Sabía exactamente dónde estaba. La noche avanzó. Las estrellas siguieron observando. Y entre el mármol frío y el viento eterno, dos presencias reclamaron lo mismo de formas irreconciliables. No su cuerpo. No su poder. Su decisión futura. Y él, en el centro, entendió por fin que algunas batallas no se ganan. Solo se habitan. El silencio que siguió a la retirada de Afrodita y Brunilda no fue de paz, sino de tregua. Él permaneció en el balcón, viendo cómo las primeras luces del alba tenían de un oro pálido las cumbres del monte sagrado. Sus dedos, aún marcados por el calor de unas y el frío de la otra, se cerraron sobre la piedra fría. «Puedes salir», dijo él, sin mirar atrás. «Tu silencio es más ruidoso que sus reclamos». De entre las sombras de las cortinas, la cuarta presencia se materializó. No era una diosa de la guerra ni de la pasión desbordada. Era la calma después de la tormenta, la que siempre observaba desde los márgenes del caos. «No buscaba ocultarme», respondió ella, caminando con una ligereza que apenas rozaba el suelo. «Solo esperaba a que el aire fuera respirable de nuevo. Mi cosín dejó algo aquí, algo que no es fácil de limpiar». Dejó una duda, admitió él, dándose la vuelta. Y la duda, en este lugar, es más peligrosa que una hoja de acero. Ella se acercó y, a diferencia de las otras, no buscó tocarlo de inmediato. Se detuvo a una distancia de respeto, estudiando la grieta que la ángel había mencionado. «Ella tiene razón en algo», susurró la cuarta. «Te amamos por lo que nos das. Estabilidad, propósito, un centro. Pero ella te ama por lo que podrías destruir. Y eso, mi señor, es una tentación que ningún hombre, ni siquiera tú, sabe cómo rechazar por completo». Mientras en el Valhalla se libraba una batalla de voluntades, en los confines del tejido que él había sellado, algo comenzó a vibrar.
La canción que Mikosin mencionó no era una metáfora. En las cámaras más profundas del palacio, los oráculos empezaron a sangrar luz por los ojos. El sello del vacío, aquel que el protagonista había forjado con su propio sacrificio, estaba cambiando de color. Ya no era del azul profundo del orden, sino que empezaba a mostrar vetas de un carmesí violento, el mismo tono del cielo que precedió a la llegada de la ángel. Goku lo sintió. Un tirón en el centro de su ser, un recordatorio de que su esencia no estaba anclada a la tierra, sino al espacio entre los mundos. Horas más tarde. El Saiyajin convocó a las 4. No hubo espacio para caricias esta vez. El ambiente era de consejo de guerra. Brunilda vestía su armadura completa, el metal reflejaba la luz antinatural del día. Afrodita, aunque envuelta en seda, sostenía una mirada de acero. El sello está cediendo, dijo él, yendo al grano. Y no es por un ataque externo. Es una reacción a mi presencia. Es por ella, sentenció Brunilda. Su contacto contigo actuó como una llave. Ella no vino a verte, vino a desestabilizar la fuente. O vino a recordarme quién soy, interrumpió él, causando un escalofrío en la sala. Si el sello se rompe, no solo caerá el Valhalla. El universo que intentamos proteger se colapsará sobre sí mismo. Afrodita dio un paso adelante, su voz despojada de toda coquetería. ¿Y qué nos pides? ¿Que te dejemos ir tras ella? ¿Que permitas que esa sombra te lleve al lugar donde no perteneces a nadie? Goku la miró profundamente. En sus ojos se reflejó la fatiga de 1000 leones. Os pido que sobreviváis, respondió. Porque si decido cruzar esa puerta para cerrar el vacío desde el otro lado, no habrá camino de vuelta. En ese momento, una pluma negra y plateada cayó del techo, flotando hasta posarse en el centro de la mesa redonda. No hubo explosión, solo un susurro que pareció emanar de la pluma misma, con la voz melódica de Mikosin. El sacrificio es la mentira que los héroes se cuentan para no admitir que quieren huir. No te sacrifiques por ellas. Ven a mí porque quieres dejar de ser una respuesta, y volver a ser la pregunta. Las 4 mujeres rodearon la mesa, sus manos brillando con diferentes tipos de energía, listas para destruir la pluma, pero él las detuvo con un gesto. Ella no es el enemigo, dijo él, aunque su voz temblaba levemente. Ella es el espejo. Y me temo que lo que veo en él me gusta más de lo que debería admitir. La guerra de los corazones acababa de escalar. Ya no se trataba de quién dormiría a su lado, sino de quién lograría mantener su alma atada a la existencia antes de que el cielo carmesí lo reclamara para siempre. El aire en el salón de entrenamiento del Valhalla no fluía. Pesaba. Era un espacio diseñado para que los dioses desataran su fuerza, pero la tensión que allí se concentraba no era física, sino de una naturaleza espiritual devastadora. Brunilda estaba en el centro, sola. No necesitaba a las otras 3 para lo que iba a hacer. En su mano derecha, su lanza vibraba con un fulgor azulado, una extensión de su propia voluntad inquebrantable. Sé que estás observando, dijo Brunilda, su voz resonando como el choque de escudos. Sal de los pliegues de la realidad. Si tienes el valor de marcarlo, ten el valor de defender esa marca ante mí. El espacio a 3 metros de la valquiria se distorsionó. No hubo luz, solo una ausencia de sombras. Mikosin apareció sentada con elegancia sobre el aire mismo, cruzando las piernas. «¿Qué energía tan ruidosa tienes, Valquiria?», comentó Mikosin con una sonrisa perezosa. «Eres como un incendio que intenta quemar el vacío. ¿No te han dicho que el vacío no tiene nada que consumir?». Brunilda no esperó. Arremetió con una velocidad que habría decapitado a un titán, pero Mikosin no se movió. Simplemente alzó un dedo y la punta de la lanza se detuvo en seco, chocando contra una barrera invisible de geometría perfecta. «Esa marca en su mejilla», gruñó Brunilda, presionando con el peso de toda su divinidad. «No es un beso. Es un grillete. Estás intentando arrastrarlo de vuelta a un lugar donde solo existe el deber y la nada». «Te equivocas», respondió Mikosin, y por primera vez, sus ojos brillaron con una intensidad gélida. «Ustedes son quienes lo tienen encadenado a este teatro de hogar y familia.
Él es un dios del pulso, un arquitecto de realidades. Y ustedes lo tienen sentado en un balcón mirando estrellas, cuando él debería estar destruyéndolas. Mikosin desapareció y reapareció detrás de Brunilda, su mano enguantada buscando la mejilla de la valquiria con una lentitud insultante. Vengo a reclamar lo que es suyo, no lo que es mío, susurró la ángel. La marca es solo un recordatorio de que su piel aún recuerda el frío de la verdad. El suelo del Valhalla tembló. Las dos mujeres estaban enlazadas en un combate que no era de golpes, sino de pertenencia. Brunilda logró dar un paso al frente, invadiendo el aura gélida de Mikosin. Con un grito de puro desafío, la valquiria proyectó su propia marca, la de su lealtad y sus batallas compartidas, sobre el vacío. Si quieres llevártelo, sentenció Brunilda, con el rostro a centímetros del de la ángel, tendrás que arrancar también cada recuerdo que él tiene de nosotras. Y te aseguro que el peso de ese amor te hundirá incluso a ti. Mikosin entrecerró los ojos. Por un instante, la duda cruzó su rostro eterno. La fuerza del vínculo de Brunilda era algo que no había calculado con precisión. La marca en la mejilla del protagonista estalló en un destello cegador, lanzando a ambas guerreras hacia los extremos opuestos del salón. El silencio regresó, pero el daño estaba hecho. Brunilda se levantó con dificultad, recuperando su lanza, mientras Mikosin se desvanecía lentamente, dejando tras de sí una pluma manchada de sangre dorada. Has ganado este asalto, Valquiria, se escuchó la voz de Mikosin en el aire. Pero la marca ya no es solo mía o tuya. Ahora es una grieta. Y las grietas siempre terminan por romper el cristal. El estruendo en el salón de entrenamiento fue la señal que faltaba. Antes de que el polvo de mármol se asentara tras el choque entre Brunilda y Mikosin, el resto del palacio ya se había puesto en movimiento. No era solo preocupación, era miedo. Afrodita entró primero, no con su habitual elegancia, sino con una urgencia que hacía que el suelo bajo sus pies floreciera y marchitara en segundos. Detrás de ella, la tercera y la cuarta presencia cerraban el paso, sus rostros tensos, cargando objetos que no pertenecían a la luz del día. Un cáliz de cristal que contenía la esencia de los suspiros mortales, y una daga de obsidiana que no cortaba la carne, sino los vínculos. Basta de juegos de guerra, sentenció Afrodita, ignorando a una Brunilda que jadeaba en el suelo. Esa marca se está alimentando de él. Si no la cortamos ahora, Mikosin no tendrá que llevárselo. Él simplemente se disolverá en ella. Goku llegó poco después, atraído por el pulso de la marca que ahora palpitaba en su mejilla como un corazón externo. Su mirada estaba perdida, sus ojos alternando entre el azul del orden y el violeta del vacío. No lo hagan, advirtió él, con voz ronca. No entiendan esto como un ataque. Es una conexión. Si la cortan de golpe, si no la cortamos, te perderemos, interrumpió la tercera, colocándose a su espalda. Y no estamos dispuestas a ser las viudas de un dios que prefirió la curiosidad al hogar. Lo rodearon. Brunilda, recuperando el aliento, se unió al círculo, cerrando el anillo de poder. El ritual comenzó sin permiso. Afrodita alzó el cáliz, vertiendo una neblina rosada que embriagó los sentidos, intentando seducir a la marca para que abandonara la piel. La cuarta presencia comenzó a entonar un canto antiguo, una frecuencia diseñada para anclar el alma al plano físico. Lo que debía ser una limpieza se convirtió en una tortura metafísica. La marca en la mejilla del protagonista no reaccionó como un parásito, sino como una parte vital. Al contacto con la daga de obsidiana que Afrodita dirigió hacia su rostro, el espacio alrededor de su mejilla se fracturó. Un grito, que no salió de su boca sino del aire mismo, sacudió el Valhalla. «Deténganse», rugió él, pero su voz sonó doble. De repente, la energía del ritual no fluyó hacia la marca para borrarla, sino que fue absorbida por ella. La marca de Mikosin se envolvió un agujero negro que empezó a devorar la divinidad de las cuatro diosas. Afrodita sintió como su belleza y su aura de deseo eran succionadas, dejándola pálida y temblorosa. Brunilda vio cómo el fulgor de su lanza se apagaba, drenada por el mismo hombre al que intentaba proteger. La tercera y la cuarta cayeron de rodillas, sus vínculos con el mundo terrenal tambaleándose.
Él se llevó la mano a la mejilla, y sus dedos se hundieron en la marca como si fuera agua. No estaba siendo atacado por Mikosin. Estaba siendo reclamado por su propia naturaleza, que la ángel solo había despertado. No es ella quien me está marcando, dijo él, mirando a las 4 con una melancolía aterradora. Soy yo quien está dejando de encajar en este mundo. Su ritual solo ha roto las cuerdas que me mantenían atado a ustedes. La marca se extendió, convirtiéndose en una línea fina que cruzaba su rostro, brillando con una luz que no pertenecía a ningún dios conocido. El ritual de limpieza había logrado lo contrario. Había validado la advertencia de Mikosin. Habían intentado curarlo de algo que él, en el fondo, empezaba a desear. Afrodita, desde el suelo, lo miró con lágrimas de frustración. Te hemos dado todo, y ese es el problema, respondió él, ofreciéndoles una mano que ya no se sentía del todo sólida. Me dieron un refugio, pero yo nací para ser la tormenta. La sombra de Mikosin aparece un instante en el reflejo de un cristal roto, sonriendo. Ella no tuvo que hacer nada. Ellas, en su desesperación por retenerlo, acababan de abrir la jaula. Ya basta. Sentenció Goku alzando la voz por un instante, no era de enojo, sino de fastidio que fue creciendo ante la escena que hicieron las mujeres que se sentían atraídas por él. En un instante su cuerpo fue rodeado de una llamarada roja, tan roja como sus orbes, su cabello azabache se tiñó de un carmesí, su musculatura no cambió en lo absoluto. Creció, en estatura y fuerza, ahora se veía mucho más imponente que antes. Aquella marca se desvaneció consumida por las llamas de su aura. Cuando el cambio finalizó, se le podía notar un rostro más relajado pero sin dejar atrás la seriedad que cargaba instantes atrás. Las llamas desaparecieron, como si se hubieran evaporado y con el humo saliendo del cuerpo del Saiyajin, Goku las miró, al instante, ellas sintieron un escalofrío bajar por su espina dorsal. Fin de capítulo.